Estados Unidos y el riesgo de la deuda soberana, el riesgo de su deuda soberana. Cómo de real es un escenario en el cual Estados Unidos no devuelve la deuda. ¿Es realmente posible este escenario? ¿Es realmente posible que Estados Unidos entre en una hiperinflación o realmente no va a ocurrir jamás? En el siguiente vídeo quiero explicarte qué palancas tiene Estados Unidos para devolver su deuda. ¿Qué rol van a jugar los activos digitales en todo este proceso? ¿Qué rol juega la reserva estratégica de Bitcoin? ¿Y qué rol juegan los activos digitales que van a formar parte de no la reserva estratégica, que únicamente va a estar formada por Bitcoin, pero de The Stockpile, XRP y el resto de activos que Trump nombró en un tuit? ¿Y el oro qué rol juega en todo este proceso? ¿Pueden utilizar el oro para liquidar sus deudas? Es lo que quiero cubrir contigo en el siguiente vídeo. Si eres nuevo en mi canal, bienvenido. En este canal cubro todo lo relacionado con el sector de activos digitales, en concreto, la transición controlada de todo el sistema financiero hacia tecnologías de contabilidad distribuida, es decir, XRP, XLM, XC, SHX, HBAR y un conjunto de activos digitales que van a cumplir una función complementaria en el futuro sistema financiero basado, entre otras muchísimas cosas, el estándar ISO 20022. Todo esto explicado desde el punto de vista de las oportunidades que va a haber en el proceso y dentro de un paraguas mucho más global, un cambio de paradigma con la implementación de la IA como motor principal de crecimiento económico, donde dejamos la era capitalista, entramos en una era post-capitalista, una era post-trabajo, donde los robots humanoides, la inteligencia artificial y otras tecnologías disruptivas cambian por completo nuestro modelo económico. Sobre todo, repito, explicado desde el punto de vista de las oportunidades que hay en el proceso. Pero volviendo a la pregunta que te he puesto al principio de este vídeo, ¿es realmente posible que Estados Unidos entre en quiebra? ¿Realmente va a devolver sus deudas o qué es lo que tienen planeado? Muchísimos analistas defienden, y tienen motivos de sobras para hacerlo, que Estados Unidos no permitiría jamás una hiperinflación porque sus ciudadanos saldrían perjudicados, y tienen argumentos muy sólidos para defender ese escenario. Pero quiero explicarlo desde otro punto de vista, porque quizá Estados Unidos esté más abierto a liquidar sus deudas, las deudas que tiene contraídas, hiperinflando la divisa y no quizá liquidando otros activos. ¿Y por qué eso, aunque pueda parecer contraintuitivo, beneficia más a la población que hacer lo contrario, que liquidar ciertos activos? El actual secretario de Comercio de Estados Unidos valora los activos, las tierras, los recursos naturales de Estados Unidos en más de 500 billones de dólares, 500 trillones en inglés. Y la cantidad de oro que tiene Estados Unidos en propiedad está valorado por debajo de los $100 la onza. Eso significa que en realidad Estados Unidos tiene muchísimos activos para hacer frente a los casi 37 trillones de deuda que tiene a día de hoy. Con lo cual, teniendo en cuenta estas cifras, quizás resulte un poco exagerado decir que Estados Unidos no va a pagar sus deudas o va a permitir que se hiperinfle su divisa. Pero quiero que lo enfoques desde este punto de vista, desde el punto de vista, por ejemplo, de un ciudadano. Y sé que el Estado y un ciudadano normal o una empresa privada no se puede comparar con el Estado, porque el Estado tiene una serie de herramientas que lo hacen especial, hace que sus métricas o que su realidad sea muy diferente a la de un ciudadano o la de una empresa particular. Su contabilidad es completamente diferente. Pero quiero que pienses en lo siguiente. Si tuvieses un piso en la mejor zona de la ciudad, un piso, por ejemplo, que valiese 1.000.000 euros, y tienes una deuda de 100.000 y tienes en tu cuenta corriente 150.000 euros, ¿qué harías? ¿Venderías tu piso o parte de tu piso para hacer frente a esa deuda? ¿O lo que harías es liquidar tu dinero, que va a continuar devaluándose en los próximos años, liquidar, por ejemplo, 100.000 euros de esos 150.000 euros que tienes ahorrados, quedarte con 50.000 sabiendo que ese piso de 1.000.000 de euros va a continuar incrementando su valor en los próximos meses, años, y que en general seguirá subiendo de valor durante las próximas décadas? ¿Qué activos prefieres liquidar? Prefieres liquidar, lógicamente, un activo que sabes que no vale nada, que es tu dinero fiat, porque el dinero, a no ser que seas un inversor extremadamente bueno, el 99% de ellos, si no lo han invertido muy bien su dinero, pierden dinero con el paso de los años, por el curso natural de la inflación. Así que si tuvieses 500 trillones de dólares en tierras, recursos naturales en tu propio país, metales raros, y además tuvieses oro, que está muy por debajo del valor real de mercado, porque está contabilizado por debajo de $100 la onza, y en realidad ahora estamos a más de 3.000, tienes activos de sobra suficientes para liquidar esas deudas. La pregunta es si te interesa vender ese piso que tienes en la ciudad, es decir, liquidar ciertos activos para hacer frente a las deudas, o si lo que vas a hacer es deshacerte del efectivo que tienes. En el caso de Estados Unidos, lo que pueden hacer es simplemente imprimir más dinero, y tarde o temprano eso puede acabar provocando una hiperinflación. Igual que un particular se va a deshacer de lo que menos valor tiene o de lo que tiene menos capacidad de revalorizarse en el futuro para hacer frente quizá a deudas a corto plazo, eso mismo va a hacer Estados Unidos frente a las deudas que tiene, frente a los 37 trillones de dólares. No vas a vender tus activos más preciados, sino que lo que vas a hacer es deshacerte precisamente de lo que vale menos. Porque igual que tienes herramientas diferentes, tienes también la capacidad de crear una nueva divisa. ¿Por qué vas a liquidar un activo que vale X cantidad de dinero? ¿Por qué vas a liquidar algo escaso como son tierras, como son recursos naturales,
por algo que sabes que se va a continuar devaluando para pagar tus deudas. ¿Por qué vas a liquidar eso que es tan valioso cuando en realidad puedes deshacerte de algo que vale muchísimo menos, que es el dinero fiat que tú mismo creas? Sobre todo cuando tienes la capacidad de crear una divisa nueva. En los últimos 50 años ha habido más de 200 casos de escenarios de crisis de deuda soberana, desde defaults internos o defaults externos, reestructuraciones de deuda, incluso crisis de deudas acompañadas de crisis bancarias o monetarias. En la década de 1980, más de 20 países se enfrentaron a situaciones de reestructuración o crisis de deuda soberana. México, Brasil, y los casos son múltiples. Rusia se enfrentó a algo muy parecido en 1998 y en la década de los 90 Indonesia también se enfrentó a situaciones de no default, pero sí que crisis de deuda privada y pública en la década de los 90. En la década del 2000 también hubo varios países que se enfrentaron a situaciones muy similares, Zambia y Costa de Marfil. En la década del año 2010 también Grecia, Irlanda, Chipre, Portugal y Venezuela se enfrentaron a exactamente los mismos escenarios. Y en la década del 2020 también hubo varios países, sobre todo en países emergentes, que sufrieron problemas de financiación. Sri Lanka, Zambia, Ghana, Líbano y también nuevamente Argentina. Sumando los escenarios de crisis interna de deuda y crisis externa de deuda, según el Banco Mundial, hay en torno a 250 casos en los últimos 50 años. Y puedes pensar que quizá eso pasa solamente en países menos avanzados, pero en los últimos 100 años, los que en su momento ocupaban el G20, que obviamente estos puestos han ido cambiando con el paso de los años, de los 20 países más importantes a nivel económico, en los últimos 100 años, varios de ellos han entrado en default. Argentina, Brasil, México, Rusia, India, China, Indonesia y Turquía, todos se han enfrentado a situaciones muy complicadas en los últimos 100 años. Y no estoy diciendo que Estados Unidos vaya a entrar en default, estoy diciendo que existen muchas palancas para simplemente no devolver las deudas y que es bastante poco probable que Estados Unidos liquide sus deudas en los términos actuales. De todas las palancas que tiene, a Estados Unidos le interesa a largo plazo hacer que su divisa acabe valiendo cero, sobre todo cuando están preparando el formato digital de esa divisa. Llámalo moneda estable, llámalo CBDC, llámalo como quieras, es exactamente lo mismo. Un formato digital del dólar que depende ahora mismo de la Reserva Federal. Y repito, no me hagas caso a mí, haz caso al Fondo Monetario Internacional, que ellos mismos publicaron en marzo del año 2024. Los riesgos fiscales y financieros de un mundo con alto endeudamiento y crecimiento lento. Las tasas de interés reales a largo plazo más altas, un menor crecimiento y una mayor deuda presionarán las tendencias fiscales a mediano plazo y la estabilidad financiera. En el apartado de estabilidad financiera explican lo siguiente: si no se logran mejoras en el saldo primario de los gobiernos para compensar el aumento de las tasas reales y el menor crecimiento potencial, la deuda soberana seguirá creciendo. Esto pondrá a prueba la salud del sector financiero. Los países deberían empezar a reconstruir de manera gradual y creíble sus reservas fiscales y garantizar la sostenibilidad a largo plazo de su deuda soberana. Y de hecho, ellos mismos han utilizado la palabra creíble. Quizá la situación actual no es muy creíble a largo plazo. En segundo lugar, para preservar como conclusión la estabilidad financiera, las pruebas de estrés deben considerar adecuadamente el impacto de los bancos y las entidades no bancarias del aumento de las tasas de interés soberanas y los posibles episodios de iliquidez del mercado. Si sigues mi canal desde hace casi 3 años, sabes que los reguladores y los encargados de velar por la estabilidad financiera están extremadamente preocupados por los episodios de iliquidez, cómo esto puede provocar una congelación literalmente de los mecanismos de pago. Pero la frase más importante, desde mi punto de vista, es la siguiente: la persistencia de tasas de interés más altas incrementa el coste del servicio de la deuda, lo que agrava las presiones fiscales y plantea riesgos para la estabilidad financiera. Es decir, la deuda de Estados Unidos plantea riesgos para la estabilidad financiera. Pero simplemente quédate con la siguiente idea: si tienes que devolver una deuda de 37 trillones de dólares, vas a vender activos valiosos que van a continuar aumentando de precio y de valor en el futuro, o lo que harías es deshacerte de lo que vale menos, que es tu divisa. Crear un nuevo sistema financiero basado en una contabilidad completamente diferente, como ha ocurrido de forma cíclica, tanto con Reino Unido en 1800 como en la Alemania de Weimar, cuando tenían que hacer frente a deudas exorbitantes, y darle a tus ciudadanos, una vez has provocado una hiperinflación, una nueva divisa donde quizá han perdido parte de su poder adquisitivo, pero al menos como sociedad siguen teniendo activos mucho más valiosos de los cuales ellos, de forma indirecta, se pueden beneficiar. Reino Unido en 1800 también tenía más activos que deuda para hacer frente a esas deudas, pero decidieron hiperinflar su divisa para precisamente evitar deshacerse de sus activos más valiosos. Y exactamente lo mismo hizo la Alemania de Weimar. No vendieron sus activos más preciados, sino que lo que hicieron fue que su deuda acabase siendo irrelevante. Con estos antecedentes históricos
¿qué crees que es más probable que haga Estados Unidos? ¿Crees que realmente cumplirán con las deudas que tienen contraídas? ¿Crees que liquidarán activos? ¿Crees que liquidarán parte de su reserva de oro? ¿Crees que liquidarán sus terrenos, sus recursos naturales, sus reservas de petróleo? ¿O que van a coger lo que menos vale de todo su portfolio, que es el dólar, lo van a hiperinflar y no van a pagar ninguna deuda? Y no estoy diciendo que vaya a ocurrir ya, pero si lo que estoy diciendo no es cierto, porque están preparando formatos digitales de las divisas a nivel internacional. Las CBDCs están o en fase de prueba piloto, o están en fase de estudio, o simplemente como idea general están en una fase muy avanzada, están ya en los países sobre todo más desarrollados, están bastante avanzados. El reflejo de que realmente no piensan honrar esas deudas que han contraído es que han preparado desde hace muchísimos años la implementación de nuevas divisas 100% digitales. Llámalo moneda estable, llámalo CBDC, da igual, es exactamente lo mismo. Es simplemente un formato digital de la divisa del país en el que estás viviendo. El argumento de que Estados Unidos puede imprimir dinero para simplemente pagar las deudas que tiene que pagar este año, 7 trillones de dólares, es un argumento muy sólido, pero precisamente porque Estados Unidos tiene una serie de herramientas que no tienen ni los ciudadanos ni las empresas privadas, esas herramientas consisten no solamente en imprimir dinero, sino también en no pagar las deudas. Esa es parte de la estrategia de Estados Unidos y de, en general, todos los países cuando sobre todo tienen su divisa como divisa de reserva mundial. Porque al final todos acaban haciendo exactamente lo mismo. Me gustaría saber qué piensas tú, así que ponme en los comentarios y dime si crees que Estados Unidos es posible que entre en una hiperinflación o es imposible que entre en una hiperinflación. Si te ha gustado este vídeo, considera suscribirte. Te recuerdo que en este canal cubro todo lo relacionado con el sector de activos digitales, en concreto los activos relacionados con el estándar ISO 20022. Eso es todo por ahora, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.